Más Tech Talk, información, debate, tendencias y mucho más sobre tecnología. Un podcast producido por Ancona Technological Services. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Más Tech Talk. Yo soy Stephanie Monroe y estoy feliz de estar con ustedes hoy en el programa. Hoy hablaremos sobre la Cumbre Mundial de Innovación y Soluciones en Nube 2023, un evento que se llevó a cabo en Las Vegas. Y para conversar sobre los temas que se tocaron en el evento, está con nosotros Gustavo Guillén. Él es director comercial en Ancona. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día estás de entrevistador a entrevistado. Sí, gracias, Stephanie. Bien, por favor, cuéntame. Te fuiste hasta Las Vegas. ¿Qué tendencias se revisaron en este evento? Bueno, es importante primero tal vez poner en contexto, ¿no? Esto es un evento que por primera vez Ingram Micro, proveedor de tecnología, un mayorista de proveedor de tecnología en mundial, global, realizaba estos eventos por separado, ¿no? Un evento de soluciones y un evento de cloud por separado. Entonces, ahora por primer año los unió y estuvimos aproximadamente alrededor de 1.500 canales de distribución de todo Américas, o sea, estoy Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur, y también hubieron canales de Europa y canales de Asia, si no me equivoco. La delegación de Latinoamérica, incluido Centroamérica, fueron aproximadamente unos 650 canales de distribución. O sea, fue un mega evento realmente, donde se pudieron revisar una serie de tendencias, ¿no? Dentro de las más importantes que podamos reconocer o digamos, comentarles a nuestro público es que se tocó el tema de innovación, ¿no? Como punto principal. Y entonces la innovación es algo que todas las empresas están en la búsqueda de esto, ¿no? Y eso genera muchas oportunidades para los canales de distribución especializados en tecnología básicamente, ¿no? Y bueno, donde más se hizo incidencia es que se vio que la nube ha tenido un crecimiento muy importante y va a tener un crecimiento muy importante en los próximos 4 años. ¿Okay? También se vio que las soluciones de ciberseguridad y seguridad física también están creciendo fuertemente, y esto básicamente por el trabajo híbrido, ¿no? Que nos permite, digamos, conectarnos de cualquier lugar en el mundo, ¿no? Pero a su vez también hay ciertas tendencias que empiezan a aparecer y a desarrollarse aún más, como son el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, ¿no? La realidad virtual, la realidad aumentada, y algo que ya se menciona en el país, pero también en el mundo, y hay muchas aplicaciones alrededor de esto, que es la red 5G, que está, digamos, ya haciéndose un estándar en todos los proveedores de Internet y de telefonía celular. Entonces, esto nos lleva a que hoy la búsqueda de las empresas es hacia una productividad mayor. Y la búsqueda hacia esa productividad mayor va de la mano con la transformación digital, y esto va de la mano con las soluciones en tecnología. Lamentablemente, muchas empresas no tienen un departamento de TI que sea, digamos, indeterminado, digamos, ¿no? Es un departamento de TI que normalmente está trabajando sobre ciertos aspectos de la organización. Y hoy día se necesita que el área de tecnología vea el rumbo del negocio hacia adelante y cómo desarrollar ese negocio y cómo conseguir, obviamente, más clientes y conseguir lo que todos buscamos, ¿no? Una mayor productividad, una mayor facturación, ¿no? Unos mayores réditos, rentabilidad para la organización. Entonces, para ahí aparecen pues, soluciones como la nube, por ejemplo, ¿no? Que nos permite crecer prácticamente ilimitadamente y de forma inmediata, y reducirnos también rápidamente. Y a su vez, este trabajo remoto o híbrido, esta modalidad de trabajo híbrido, nos permite y nos enfrenta a una serie de
de situaciones de seguridad extendidas, ¿no? Que antes estaba solamente en nuestro ámbito, en la oficina, que estaba protegido en nuestro perímetro, y hoy mucha gente trabaja desde cualquier lugar, ¿no? Desde las casas, desde la playa, desde el campo, desde cualquier sitio, en verdad, desde un café. Entonces eso nos hace enfrentar a una serie de retos de seguridad, ¿no? Y a su vez también la inteligencia artificial nos permite ayudarnos a desarrollar una serie de aplicaciones en nuestra organización, ¿no? Entonces esos son los puntos que tocamos principalmente, ¿no? Muy interesante, Gustavo, y algo que hemos repetido en creo que los últimos podcasts es que la pandemia nos llevó a viajar en el tiempo 5 años por lo menos, ¿no? Y sin duda el trabajo híbrido nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Entonces vamos a hablar primero de nube, que es uno de los temas que han tocado en el evento. ¿Cómo se va a comportar la utilización de la nube en los próximos años y cuál será el papel de la seguridad? Ok, mira, se estima que aproximadamente del periodo del 2022 al 2026 el crecimiento en la nube sea más o menos de un 40%. Realmente son números, para como manejamos nosotros, crecimientos digamos, de evolución en tecnología, son altísimos realmente. Y eso nos hace enfrentar a una serie de retos porque la tendencia es que nuestros clientes utilicen más de una nube a la vez para diferentes servicios, ¿okay? Es una, digamos, no te puedo explicar realmente por qué la utilización de una o de otra nube para tales servicios. Realmente es aleatorio, las empresas toman la decisión de que sus aplicaciones estén en diferentes nubes, pero siempre en más de dos, 3, esa es la tendencia en Latinoamérica. Entonces, eso nos permite a nosotros como proveedores ofrecer una serie de servicios relacionados con sus aplicaciones en la nube, justamente, ¿no? De diferente tipo, ¿no? De seguridad, de respaldo, de implementación, balanceo de cargas, etc., ¿no? Sobre eso, entonces, eso va asociado de que las empresas de tecnología, los integradores como Ancona, tengan desarrollado o tengan que desarrollar una serie de habilidades para poder ayudar a los clientes a poder trabajar en la nube con esta nueva, digamos, con este nuevo reto, ¿no? Y a su vez asegurar, porque a veces uno tiene la idea de que de repente, por ejemplo, si uno tiene aplicaciones en la nube, esas ya de por sí son seguras. Y en verdad no son seguras, necesitan tener el componente de seguridad que uno tiene que añadirle, ¿no? O por ejemplo, uno cree que cuando usa el Office de Microsoft 365, piensa que como es administrado en la nube de Microsoft, piensa que está asegurado, que está protegido, y eso no es así. Más del 40% de usuarios han recibido algún ataque porque te llegó un virus, porque te llegó o algún correo, digamos, malicioso, ¿no? Entonces, hay que entender bien esto. Entonces, nosotros como integradores, digamos, enfrentamos estas soluciones con nuestros clientes. Y otra cosa que mencionamos en la pregunta anterior era que el hecho de que el trabajo sea híbrido hace que digamos, que tengamos que asegurar muchos más lugares por donde nuestros clientes van a accesar a nuestra información, ¿no? Y son puntos críticos, son vulnerables, ¿no? Entonces hay que trabajarlos. Otra de las cosas que se ve es que los ataques de ciberseguridad primero pasaron del 4 al 9%. Y hoy los ciberataques han superado el 13%. Entonces, esto es preocupante y nos obliga a tener un buen EDR para proteger los endpoints, por ejemplo, a tener una buena solución de ciberseguridad para nuestra organización y proteger todas las instancias, ¿no? Además de esto, nos enfrentamos a algo que parece, digamos, de ciencia ficción o de películas de repente, ¿no? Donde a veces nosotros siempre hemos visto que un hacker se metía desde su casa y atacaba a diferentes organizaciones. Y hoy nos enfrentamos a una situación totalmente distinta, ¿no? Una situación en la cual hay máquinas automatizadas atacando a diferentes
websites o a diferentes correos electrónicos o a diferentes servidores de organizaciones, y entonces nos hace enfrentar a una inseguridad muy fuerte, ¿no? Entonces hay que estar preparados para poder lograrlo nosotros, ¿no? Entonces, nosotros estamos, digamos, enfrentando esto y queremos estar preparados para ayudar a esas organizaciones a poder lograr esos niveles de ciberseguridad, lograr que ellos puedan utilizar múltiples nubes, múltiples servicios. Y como sabemos, como lo hablamos en otros podcasts, casi todos los servicios que ofrecemos de gestión de dispositivos, de respaldo de información, de administración de dispositivos, todos son en nube ya. Entonces, todos van a ser gestionados en nube. Entonces, todo está creciendo en base a la nube, digamos, ¿no? Ya muy pocas soluciones trabajan en nuestro propio data center, ¿no? O en combinación con nuestro data center. Y una de las cosas más importantes que podemos ver que va a suceder es que se espera que en los 3 próximos años probablemente se duplique la cantidad de información que las empresas están produciendo, la cantidad de data. Entonces eso nos enfrenta a que los data centers tradicionales estén pensando que yo voy a crecer tanto, ya compré mi data center para 3 años y al año superé esa cantidad de data, ¿no? Es muy probable que eso suceda. Entonces este tema de la nube nos permite a nosotros tener un crecimiento, digamos, mucho más rápido sin problemas y no pensando solo en el data center que adquirí, ¿no? Entonces eso abre otras posibilidades para nosotros y para los clientes también, que tienen que estar observando y tienen que estar visualizando para poder reaccionar de una forma rápida a las necesidades de sus propias organizaciones, ¿no? Eso es lo que podemos comentar sobre este tema, ¿no? Bien, Gustavo. Son alarmantes las cifras de ataques a las empresas. Y como tú dices, antes las empresas se preocupaban solo de la entrada de la oficina para adentro. Pero ahora el perímetro ha crecido porque la gente trabaja desde un Starbucks, desde su casa, desde la playa, no sé, se va de vacaciones y trabaja desde ahí. Entonces, me gustaría hacer mayor hincapié en el tema de seguridad, de ciberseguridad. ¿A qué nos enfrentamos este año en términos de ciberseguridad? Bueno, nos enfrentamos a diferentes retos en el término de ciberseguridad, ¿no? Pero una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta es que debemos tener copias de respaldo de nuestra información. Esa es una práctica que debemos utilizar todas las organizaciones sin importar el tamaño, ¿no? Y para realizar esas copias de respaldo, obviamente tenemos una serie de facilidades hoy día en la nube inclusive, ¿no? Y que pueden ser automatizadas, ¿ok? Adicionalmente a eso, hoy día también podemos contar con herramientas que nos permitan inclusive encriptar datos en las PCs de nuestros colaboradores, porque como sabemos, la información es lo más importante. Entonces, si se sustrae un computador y se extraen los datos de ese computador, podríamos exponer información importante de nuestra organización. Sin embargo, si tenemos una solución de encriptado de datos, no van a poder accesar a esa información, ¿no? Lo otro que podemos mencionar es que las políticas de seguridad de las organizaciones pueden estar excelentemente definidas, pero si no tenemos una capacitación constante de nuestros colaboradores y de a lo que nos enfrentamos por lamentablemente desconocimiento a veces, es que alguien pueda introducirse a mi computador y a través de mi computador ingresar a la red de la oficina y a los servidores o a diferentes cosas y poner en riesgo la información de la compañía. Entonces, ¿esto cómo puede suceder? Por ejemplo, hay algunas prácticas, digamos, que podríamos utilizar cualquiera de nosotros, ¿no? Nos piden que tengamos una clave alfanumérica de 10 dígitos, muy difícil de recordar para algunos, entonces la tenemos pegada en el computador, ¿no? En la pantalla de la notebook, ¿no? Entonces esa clave la puede ver cualquiera, el que está al costado de nosotros, el que está en un Starbucks o en un café cualquiera o en la playa, donde sea, e ingresar a nuestro computador y tener acceso a toda la información, por ejemplo, una de esas cosas, ¿no? O, por ejemplo, contarle al colaborador del lado nuestra clave
porque nosotros nos olvidamos y si me olvido, por favor me las recuerdas tú. Cosas así de simples que de repente uno las utiliza porque tiene confianza en el colaborador, porque tiene un papel en su computadora y no piensa que alguien puede atacarlo de esa manera o violar la información de esa manera, pero esas cosas pueden suceder. Entonces, ¿cómo se evitan estas cosas? Capacitando al personal sobre políticas de seguridad sencillas, ¿no? Como esas, por ejemplo, ¿no? Después, cosas que nos suceden en el día a día, que mencionamos también en otro programa, y es que, por ejemplo, las famosas actualizaciones de los computadores, ¿no? Los parches, ¿no? Que uno no actualiza porque está apurado, a la hora que le da a pagar, le aparece actualizar y apagar, o apagar, y uno le da a pagar porque estoy apurado. Siempre cuando uno apaga el computador es porque está apurado, y no realiza la actualización porque eso va a demorar unos minutos. Bueno, esas actualizaciones, esos parches que no se hacen, pueden ser lugares, digamos, vulnerabilidades de seguridad que permitan que alguien también ingrese a nuestra organización y ponga en peligro la organización, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes y muy importantes hoy en día. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que realmente somos conscientes de que nuestra data y la data de nuestra organización está protegida. Esa es la pregunta que finalmente tenemos que hacernos todos los días, ¿no? ¿Está realmente protegida? ¿Realmente tenemos que tomar todas las consideraciones para tratar de sacar este tema adelante, ¿no? Claro, y no esperar a que te ataquen para recién darte cuenta que pudiste evitarlo, ¿no? Te pasó y pudiste evitarlo. Generalmente las organizaciones responden a un ataque y lamentablemente los ataques son costosos y en algunos casos inclusive las empresas desaparecen. Claro, porque nada te asegura de que porque no tienen capacidad de pagar los secuestros de su información, ¿no? Totalmente. No, y algo muy sencillo como actualizar lo que te está pidiendo tu equipo en ese momento puede salvar a tu organización, ¿no? Correcto. Entonces, como tú dices, es muy importante capacitar al personal porque un colaborador que no sabe que eso puede pasar si no le da a actualizar, piensa que no es importante, ¿no? Entonces, es importantísimo este tema que nos comentas. Y todo esto trae consigo como consecuencia cambios socioeconómicos. Sí. ¿Cómo deben enfrentar estos constantes cambios socioeconómicos las empresas en el mundo de la tecnología de la información, ¿no? En general creo que vivimos después, post-pandemia, digamos, ¿no? Después de la pandemia, el mundo en general vive una época de cambio constante, ¿no? Y realmente me quedo con una frase que se mencionó en el evento, que realmente es risible, pero, digamos, define estos tiempos, ¿no? Que es la incertidumbre es lo más certero actualmente, ¿no? Entonces, es la incertidumbre lo que realmente define este momento. Hay muchos cambios socioeconómicos, suceden cosas que antes no sucedían a pesar de los avances tecnológicos. El tema de la pandemia nos hizo enfrentar situaciones que hoy, impensables realmente. Muchas de las empresas desaparecieron, los comportamientos de compra cambiaron, la forma de trabajar cambió totalmente. Muchas de las cosas en el mundo cambiaron y también hay muchos problemas económicos, hay inestabilidad mundial. Entonces todo eso hace que las organizaciones tengan que estar en constante cambio, todas las empresas, para tratar de adaptarse al mundo en general, ¿no? Y obviamente a los retos que esto significa, porque a veces nos enfrentamos a retos que podrían inclusive hacernos desaparecer como empresa, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que, por ejemplo, yéndolo desde el punto de vista de tecnología, la nube es una buena solución, porque me permite crecer o achicar rápidamente, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo crecer en data, crecer en recursos para aplicaciones o reducirme rápidamente
y no tener que invertir en algo y después tener que soportar esa inversión en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ayuda, por ejemplo. Otra de las cosas que nos ayuda es el tema de que, por ejemplo, todos los servicios hoy en día, como los de la nube o otros servicios que funcionan en nube y que los contratamos por suscripción mensualizada, podemos tomarlos y podemos cortarlos en el momento que querramos. Eso también hace más ligera la organización y a tomar decisiones más rápidas y tener costos más reducidos. Pero esas suscripciones nos enfrentan a muchos aplicativos que funcionan en la nube, por ejemplo, aplicativos de respaldo de datos, aplicativos por ejemplo, de un EDR que te da la seguridad, administración de dispositivos para hacer parches, todos están en la nube, ¿no? Entonces, siempre requerimos de una organización, de un integrador que nos dé el servicio gestionado, porque no tenemos la cantidad de personal, ¿no? La tendencia es que los departamentos de TI, como decíamos, se reduzcan más por los tiempos actuales y que los servicios sean trabajados con un integrador que le pueda proveer el servicio gestionado a ellos, ¿no? Es así como, esa es la tendencia, hacia allá vamos, ¿no? Es una alternativa viable y es una alternativa que hoy en día se ve muchísimo, ¿no? Esa es la tendencia. Perfecto, bueno, podríamos quedarnos hablando de los temas que se tocaron en el evento todo el día, la verdad es que está muy interesante, pero ahora enfoquémonos en cómo Ancona puede ayudar a sus socios de negocio en este camino de transformación digital. Mira, uno de los puntos que de repente uno puede pensar que de repente no tiene nada que ver con el tema de tecnología, que es un tema de transformación digital, o de repente podríamos pensar que la transformación digital tiene que ver más como con las redes sociales o con el comercio electrónico, ¿no? Entonces, que no está asociado, que no está integrado. Entonces, eso nos puede confundir, pero realmente no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar, o lo que nosotros queremos hacer en el mercado es ayudar a las organizaciones a lograr esa famosa transformación digital desde el lado que nos corresponde, ¿no? Desde el lado del desarrollo de las tecnologías en sus organizaciones para lograr, ¿no? Digitalización, aplicaciones en la nube, aplicaciones en dispositivos móviles, es decir, una serie de elementos que requiere esa organización para ir transformándose. Y acá se tomaron puntos muy importantes sobre un especialista que justamente tiene Ingram Micro sobre transformación digital. Hablaba de una herramienta que podemos utilizar nosotros para hacer el seguimiento de nuestras órdenes, un poco más del ciclo de nuestro negocio, pero debo rescatar algunos conceptos importantes que él mencionó, ¿no? Que es, digamos, que tenemos que tener la voluntad de, digamos, interior para lograr hacer el cambio en nuestras organizaciones, ¿no? Eso es muy importante a la hora de querer transformar la organización, ¿no? Lo otro es que no importa que fracasemos en el intento por lograr la transformación digital, ¿no? No importa el fracaso, sino importa analizar por qué se dio el fracaso en nuestro intento por querer cambiar algún proceso dentro de la organización, ¿no? Otra de las cosas que mencionaba es que lo que nosotros propongamos debe ser sostenido en el tiempo, en nuestras organizaciones. Y también mencionaba que, por ejemplo, deberíamos que ninguna iniciativa digital, siempre todas las iniciativas digitales deben tener un resultado comercial en la organización. Okay. O sea, una iniciativa digital sin tener una conversión, por llamarlo en términos digitales, no es objetiva para las organizaciones. De repente al principio sí, pero luego no. Entonces siempre tenemos que tratar de llegar ahí, ¿no? Nos hablaba de eso, nos hablaba también de que la innovación sin especialización no tiene sentido. O sea, quieres innovar, pero especializándote en algo específico, ¿no? Es decir, me voy a especializar en esto, ok, esa va a ser mi lugar de innovación.
Y lo otro que mencionaba también que fue muy interesante sobre este tema fue el tema de que trata de hacer micro innovaciones en tu organización, ¿no? Micro innovaciones todos los días, ¿no? Y qué importa que en el camino una de ellas pueda ser un fracaso. Analiza ese fracaso y retrocede de repente o trata de cambiar esa micro innovación para lograr una innovación más importante en tu organización. Aunque él mencionaba que realmente todas las innovaciones son importantes en nuestra organización, sin importar el departamento donde se hagan, ¿no? Y lo otro que sí, como tenemos como tendencia como integradores de soluciones de tecnología, es que a veces enfocarnos solamente en la parte técnica, ¿no? Y él él mencionaba que no se enfoquen solo en la parte técnica, ¿no? Sino realmente enfóquense en cómo nuestro cliente, o sea, qué beneficio en la productividad de nuestro cliente va a significar ese cambio técnico que queremos hacer. No pensemos en nosotros, pensemos en el cliente y muchas veces hasta debemos pensar en el cliente del cliente, ¿no? Porque eso nos hace, traspasar fronteras y lograr los objetivos de nuestro cliente, ¿no? Como nosotros siempre lo decimos en Ancona, ¿no? Nuestros clientes no son clientes, ¿no? Son socios tecnológicos. Entonces nosotros siempre buscamos que esta sociedad haga que ellos crezcan, progresen como organización y de esa manera esta sociedad en el tiempo se pueda mantener. Entonces, se estuvo hablando mucho de este tema que muy interesante en verdad, ¿no? Correcto, Gustavo, muy interesante todos los temas que han tocado en el evento. Bueno, hemos hablado de nube, la nube ya saben, entre el 2022 y 2026 va a crecer hasta un 40%, hemos hablado de ciberseguridad, empecemos desde lo más sencillo que es actualizar nuestros equipos cuando nos los pide y ya saben que bueno, Ancona está para servirles en este camino hacia la transformación digital y me quedo con esta frase, a ver si la puedes repetir Gustavo, sobre la incertidumbre y con eso nos despedimos. Sí, que la incertidumbre es algo que define estos tiempos, ¿no? Exacto. Realmente es lo único claro, la incertidumbre, ¿no? Bien, Gustavo, muchas gracias por estar aquí en el programa y ya saben que pueden seguirnos en el Instagram de Más Tech Talk y ver este episodio en el canal de YouTube de Ancona. Será conmigo y con Gustavo hasta un próximo episodio. Chao. Más Tech Talk, un podcast producido por Ancona Technological Services.